El frío sonido metálico de mi joyero vacío golpeando la desgastada mesa de madera aún resuena más fuerte en mi corazón que cualquier palabra que ella me haya dicho. Mantén la visita corta, mamá. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des like a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret Rodríguez y tengo 72 años. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio en el sur del Bronx, donde el radiador hace un ruido metálico como un fantasma, tratando de calentar huesos que han estado fríos por demasiado tiempo. Cada mañana, me despierto con el sonido de sirenas y bocinas de autos mezclándose en lo que los neoyorquinos llaman la sinfonía de la ciudad. Pero para mí, suena como la soledad con banda sonora. Aquel martes por la mañana de marzo comenzó como cualquier otro. La débil luz solar se filtraba por la única ventana de mi dormitorio, proyectando sombras que bailaban sobre el descolorido papel tapiz floral que había colocado hace 15 años, cuando todavía creía que las cosas mejorarían. El olor a café añejo persistía en mi pequeña cocina, mezclándose con el aroma del jabón de lavanda que guardaba en un pequeño plato junto al fregadero. Mis manos, desgastadas y manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras alcanzaba el teléfono. Había llamado a mi hija Jessica 2 veces esa mañana, sin respuesta. Cuando finalmente me devolvió la llamada, su voz cortó mi esperanza como un cuchillo atravesando papel. Mantén la visita corta, mamá. Tengo una conferencia telefónica a las 3, y David vendrá a cenar. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entendía. Entendía que mi hija, por quien había sacrificado todo, ahora vivía en un apartamento de lujo en el Upper East Side que yo le había comprado. Entendía que veía mi presencia como un inconveniente, un recordatorio de una vida que quería olvidar. Entendía que la caja de joyas que había vendido, pieza por pieza preciosa, para hacer realidad sus sueños, no significaba nada comparado con su ocupada agenda y sus importantes amigos. Pero entender y aceptar son dos cosas muy diferentes. Permíteme llevarte al principio, porque toda historia de sacrificio tiene raíces que corren más profundo que el dolor mismo. Llegué a la ciudad de Nueva York en 1978 con mi esposo Roberto y nuestros 2 hijos pequeños, Jessica y Miguel. Roberto había encontrado trabajo en una fábrica en Queens, y yo limpiaba edificios de oficinas por la noche para llegar a fin de mes. Vivíamos en un apartamento estrecho en Washington Heights, donde las paredes eran tan delgadas que podías oír cada discusión, cada celebración, cada angustia de las familias a nuestro alrededor. Recuerdo el olor a arroz y frijoles cocinándose en cada apartamento, el sonido de la música de merengue emanando de las ventanas abiertas, y la sensación de que todos estábamos luchando juntos, todos soñando con algo mejor para nuestros hijos. Jessica tenía 8 años entonces, con coletas que rebotaban cuando corría y ojos que brillaban con curiosidad por todo lo que la rodeaba. Miguel tenía 6, callado y reflexivo, siempre dibujando superhéroes y edificios altos. Trabajé en 2 empleos durante la mayor parte de su infancia. Durante el día, limpiaba casas en los barrios ricos de Manhattan, fregando pisos y lavando platos para familias que nunca me miraban a los ojos. Por la noche, limpiaba oficinas en Midtown, vaciando papeleras y aspirando alfombras mientras la ciudad brillaba fuera de ventanas de piso a techo tras las que nunca podría permitirme vivir. Roberto y yo discutíamos constantemente sobre el dinero. Él quería gastar lo poco que ahorrábamos en un televisor mejor o ropa nueva para él. Yo quería poner cada dólar extra en un fondo universitario para los niños. «Estás exagerando, Margaret», solía decir, descartando mis preocupaciones con un gesto de la mano. «Solo son niños. Deja que sean niños». Pero yo sabía mejor. Había visto lo que les sucedía a los niños de nuestro vecindario que no tenían oportunidades. Había visto mentes brillantes desvanecerse en la desilusión, sueños desmoronarse bajo el peso de la pobreza y opciones limitadas. Estaba decidida a que mis hijos tuvieran una historia diferente. Jessica era brillante en la escuela, siempre trayendo a casa boletas de calificaciones llenas de A y comentarios brillantes de los maestros. Quería estudiar negocios en la Universidad de Columbia.
y yo sabía que la educación era su boleto a una vida que yo nunca podría darle con mis propias manos. Así que trabajé más duro. Conseguí trabajos de fin de semana limpiando restaurantes después del cierre. Acepté costura de vecinos que necesitaban arreglos. Cada dólar que ganaba iba a ese fondo universitario. Cuando Jessica se graduó de la escuela secundaria como la mejor estudiante, lloré lágrimas de orgullo y agotamiento. Había sido aceptada en Columbia con una beca parcial, pero aún necesitábamos miles de dólares para el resto de la matrícula, alojamiento y comida. Roberto miró las cifras y sacudió la cabeza. Es demasiado, Margaret. Puede ir a la universidad comunitaria y transferirse más tarde. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina y abrí mi joyero. No era mucho, solo algunas piezas que había heredado de mi madre y abuela, además de mi anillo de compromiso, y los pendientes de oro que Roberto me había regalado por nuestro 10º aniversario. Pero cada pieza contenía recuerdos, historias, amor. El collar de perlas que mi madre usaba para ir a la iglesia todos los domingos. La pulsera de plata que mi abuela había traído de Puerto Rico cuando tenía apenas 18 años. El anillo de esmeralda que había pertenecido a mi tía abuela. Una mujer que nunca se había casado pero había amado profundamente. Sostuve cada pieza en mis manos, sintiendo su peso, su historia. Luego las puse en una pequeña bolsa de tela y caminé hasta la joyería de la calle 181. El hombre detrás del mostrador, un dominicano de aspecto cansado con ojos amables, examinó cada pieza cuidadosamente. Me ofreció $12,000 por todo. No era suficiente para los 4 años, pero cubriría el primer año y le daría a Jessica la oportunidad de probar su valía, de ganar más becas. Vendí todas las piezas excepto un pequeño anillo de plata que había pertenecido a mi madre. Me quedé con ese, diciéndome a mí misma que era porque no tenía valor real para nadie más. Pero la verdad es que necesitaba algo a lo que aferrarme, algún recordatorio físico de dónde venía y quién era yo más allá de ser la madre de Jessica. Jessica me abrazó cuando le conté sobre el dinero, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, mamá. Te haré sentir orgullosa. Prometo que te lo pagaré algún día. Ambas sabíamos que no lo haría, pero en ese momento no importaba. Su felicidad valía más que cualquier joya, cualquier herencia, cualquier seguridad que yo pudiera querer para mi vejez. Ella sobresalió en Columbia, tal como yo sabía que lo haría. Se especializó en finanzas y se graduó summa cum laude. Consiguió trabajo en una prestigiosa firma de inversiones en Wall Street, ganando más dinero en su primer año de lo que Roberto y yo habíamos ganado juntos. Se mudó a un apartamento pequeño, pero caro en el distrito financiero, luego a uno más grande en Midtown, y finalmente al Upper East Side. Con cada ascenso, cada aumento, cada paso hacia arriba en la escalera del éxito, me sentía orgullosa y feliz por ella, pero también sentía algo más, algo que al principio no podía nombrar. Era la creciente distancia entre nosotras, la manera en que nuestras llamadas telefónicas se volvían más cortas y menos frecuentes, la forma en que parecía avergonzada por mi acento, mi ropa, mis preguntas sobre su vida. Miguel siguió un camino diferente. Se convirtió en maestro, se casó con su novia de la secundaria y tuvo 2 hermosos hijos. Ahora vivía en Nueva Jersey, lo suficientemente cerca para visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para verlo tal vez una vez al mes. Era un buen hijo, obediente y respetuoso, pero ocupado con su propia familia y sus propias luchas para llegar a fin de mes con el salario de un maestro. Roberto murió hace 5 años, repentinamente y sin previo aviso. Un ataque cardíaco en la fábrica donde había trabajado durante 27 años. Me encontré sola en nuestro apartamento, rodeada de 40 años de recuerdos y muy poco dinero. El seguro de vida de Roberto pagó el funeral y las facturas inmediatas, pero no quedó mucho. Jessica asistió al funeral, por supuesto. Llevaba un hermoso vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler y sostuvo mi mano durante el servicio. Pero incluso entonces, incluso en mi dolor, podía sentirla revisando su teléfono, mirando su reloj, ansiosa por volver a su importante vida. Después de la muerte de Roberto,
Comencé a llamar a Jessica con más frecuencia, no porque necesitara dinero o ayuda con algo específico, sino porque me sentía sola. El apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. Los vecinos que había conocido durante décadas estaban muriendo o mudándose para vivir con sus hijos adultos en Florida o California. La ciudad estaba cambiando a mi alrededor, volviéndose más joven, más cara, más extraña para una anciana que había fregado sus suelos y criado a sus hijos en sus sombras. Pero Jessica siempre estaba ocupada. Tenía reuniones, conferencias, viajes de negocios. Tenía a David, su novio que trabajaba en otra firma, y nunca había mostrado interés en conocer a su familia. Tenía una vida social llena de inauguraciones de galerías y galas benéficas, y viajes de fin de semana a los Hamptons. «Entiendo que estás ocupada, mija», le decía, usando el cariño que antes la hacía sonreír. «Pero tal vez podríamos almorzar el domingo. ¿O quizás podrías venir a ver a tu vieja madre solo por una hora?» Sus respuestas se volvieron más cortas y más impacientes. «Realmente no puedo este fin de semana, mamá. El próximo mes está loco con los informes trimestrales. ¿Por qué no llamas a Miguel? O tal vez podrías hacer algunos amigos en tu edificio. Amigos en mi edificio. Como si la soledad fuera algo que pudiera resolver siendo más sociable, más extrovertida. Como si el dolor en mi pecho por extrañar a mi hija fuera algo que pudiera curar, jugando dominó con la señora González del 4B, o chismeando con el señor Santos sobre el ascensor averiado. 2 años después de la muerte de Roberto, Jessica llamó con noticias emocionantes. Había sido ascendida a vicepresidenta en su firma. Su salario se había duplicado. Se estaba mudando a un apartamento aún mejor. «Pero aquí está lo interesante, mamá», dijo, su voz brillante con posibilidad. «Encontré este lugar increíble en la calle 79 Este. Pero es caro». «¿Cómo? Realmente caro». «Sin embargo, es una inversión. Los valores de las propiedades en esa área siguen subiendo». La felicité, sintiéndome orgullosa a pesar de la creciente distancia entre nosotras. «Has trabajado muy duro, Jessica. Mereces vivir en un lugar hermoso». Hubo una pausa, y luego dijo las palabras que lo cambiarían todo entre nosotras. «El asunto es, mamá, que necesito ayuda con el pago inicial. Son $200,000 y tengo la mayor parte, pero me faltan unos 50,000. Sé que es mucho, pero piénsalo como una inversión en mi futuro. Y quién sabe, tal vez algún día cuando lo venda, pueda pagarte con intereses. $50,000. Colgué el teléfono y me senté en el silencio de mi pequeño apartamento, tratando de procesar lo que me estaba pidiendo. Tal vez tenía $15,000 en ahorros. El remanente del seguro de vida de Roberto después de todos los gastos del funeral y facturas. Tenía el seguro social, que apenas cubría mi alquiler y comida. No tenía nada más excepto el pequeño anillo de plata que mi madre me había dejado, y algunas otras chucherías que no tenían valor monetario. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento, mirando todo con nuevos ojos. Los muebles que Roberto y yo habíamos comprado cuando nos mudamos por primera vez a este lugar. Los platos de los que habíamos comido durante décadas. Las fotografías de Jessica y Miguel creciendo, casándose, convirtiéndose en personas reales con vidas reales que no parecían incluir mucho espacio para su madre envejecida. Pensé en la solicitud de Jessica, dándole vueltas en mi mente como a una piedra que trataba de entender. Ella ganaba más dinero del que jamás había soñado. Vivía en un mundo de restaurantes caros, ropa de diseñador y casas de vacaciones. ¿Por qué necesitaba mi dinero? ¿Por qué no podía obtener un préstamo de su banco? ¿O pedir prestado contra sus activos existentes? ¿O simplemente esperar un poco más para ahorrar la diferencia? Pero yo sabía por qué. Porque pedirle a su madre era más fácil que pedirle a un banco. Porque nunca antes le había dicho que no. Porque sabía que yo sacrificaría cualquier cosa. Vendería cualquier cosa. Haría cualquier cosa para hacerla feliz. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana Carmen, que vivía en Miami. Carmen siempre había sido más práctica que yo. Más dispuesta a decir verdades difíciles cuando era necesario. Le conté sobre la petición de Jessica, sobre mi noche sin dormir, sobre la creciente sensación de que algo estaba mal con este panorama. «Margaret», dijo Carmen a su manera directa,
Necesitas pensar en esto cuidadosamente. Tienes 70 años. No tienes esposo, ni ahorros significativos, ni forma de volver a ganar ese tipo de dinero. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas cuidados? ¿Qué pasa si Jessica nunca te devuelve el dinero? Conozco a Jessica, protesté. Es una buena chica. Ella me cuidará. Carmen guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que permaneció conmigo durante semanas. Margaret, ¿cuándo fue la última vez que Jessica te cuidó? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sentías? ¿O si necesitabas algo? ¿O si te sentías sola? ¿Cuándo fue la última vez que te cuidó sin que tuvieras que pedirlo primero? No pude responder a su pregunta porque no podía recordarlo. ¿Jessica alguna vez me había cuidado? Incluso de niña, había estado tan centrada en sus metas, sus logros, su próximo hito, que rara vez miraba hacia atrás para ver quién podría estar luchando por mantenerse al día detrás de ella. Pero era mi hija, mi brillante y exitosa hija que había hecho que todos mis sacrificios valieran la pena. Si necesitaba ayuda, ¿cómo podría negarme? Comencé a hacer llamadas telefónicas. Llamé a las joyerías, a las casas de empeño, a las empresas de venta de bienes. Tenía tan poco que vender, pero estaba decidida a encontrar una manera. Vendí el anillo de plata de mi madre, el que había conservado cuando vendí todo lo demás para la matrícula universitaria de Jessica. Vendí el pequeño televisor que Roberto y yo habíamos visto juntos durante 15 años. Vendí mi abrigo de invierno y compré uno más barato en Goodwill. Vendí libros, platos, cualquier cosa que tuviera algún valor. No fue suficiente. Incluso después de vender todo lo que podía soportar dejar ir, solo tenía $30,000. Llamé a Jessica y le expliqué la situación, esperando simpatía, comprensión, tal vez incluso que me dijera que no me preocupara, que ella podría encontrar otra manera. En cambio, suspiró con frustración. Mamá, realmente necesito este dinero. Los vendedores se están impacientando y podría perder el apartamento si no puedo cerrar pronto. ¿No puedes sacar un préstamo o algo así? ¿Usar tu apartamento como garantía? Hice una llamada más. Esta vez a mi hermano Luis, que vivía en Chicago. Luis había tenido éxito. Era dueño de una pequeña cadena de restaurantes. Me había ayudado antes cuando Roberto estaba enfermo, y pensé que tal vez podría ayudarme ahora. Pero Luis tenía sus propios problemas. Su hijo menor se casaba, y ya estaba apretado pagando por la boda. «Puedo enviarte 5,000, Margaret», dijo disculpándose. «Pero eso es todo lo que puedo manejar ahora mismo. Con los 5,000 de Luis, más los 30,000 que había juntado vendiendo mis pertenencias, tenía $35,000. Todavía me faltaban 15,000 y no me quedaba nada por vender. Fue entonces cuando recordé la cuenta de inversión que Roberto había establecido hace años. Era pequeña, tal vez $20,000 en acciones y bonos antiguos que nunca habíamos tocado. Siempre había pensado en ello como nuestro fondo de emergencia, dinero que usaríamos si uno de nosotros se enfermaba gravemente o si necesitábamos reparaciones importantes en el hogar. Supongo que esto calificaba como una emergencia. Liquidé la cuenta de inversión de Roberto, sintiendo como si estuviera vendiendo pedazos de nuestro matrimonio, nuestros sueños, nuestra seguridad. Combinado con todo lo demás, finalmente tenía los $50,000 que Jessica necesitaba. La llamé con las buenas noticias, esperando gratitud, emoción, quizás incluso lágrimas de alegría. En cambio, sonó distraída y con actitud empresarial. «Genial, mamá. ¿Puedes transferirlo a mi cuenta para mañana? Necesito llevar el cheque a los vendedores para el viernes». Eso fue todo. Sin discurso de agradecimiento, sin reconocimiento de lo que este dinero representaba, de lo que había sacrificado para dárselo. Solo instrucciones para la transferencia bancaria y una rápida despedida porque llegaba tarde a una reunión. Fui al banco a la mañana siguiente y envié a mi hija $50,000, agotando todo lo que había logrado ahorrar y acumular durante 7 décadas de vida. Caminé a casa lentamente, sintiéndome extrañamente vacía, como si acabara de regalar más que dinero. Pero me dije a mí misma que valía la pena. Jessica estaría feliz en su nuevo apartamento. Tendría éxito y seguridad. Y algún día, cuando fuera mayor,
Entendería lo que había hecho por ella y lo apreciaría. Tal vez incluso me invitaría a visitarla con más frecuencia, a ver su hermoso hogar nuevo y estar orgullosa de lo que habíamos logrado juntas. Un mes después, Jessica llamó para decirme que se había mudado al apartamento. Es increíble, mamá. Deberías ver la vista del Central Park. Y la cocina tiene encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. Hay un portero y un gimnasio en el edificio, y el vecindario es tan sofisticado. No me invitó a verlo. Simplemente lo describió, como si estuviera compartiendo una historia sobre la vida de otra persona, algo hermoso y distante que podía admirar pero nunca tocar. ¿Puedo ir a visitarte este fin de semana?, pregunté cuidadosamente. Me encantaría ver tu nuevo lugar. Hubo una pausa, y cuando Jessica habló de nuevo, su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando intentaba rechazarme suavemente. Este fin de semana no es bueno, mamá. Todavía me estoy instalando, y el lugar es un desastre con cajas por todas partes. Tal vez en unas semanas, cuando las cosas se calmen. Unas semanas se convirtieron en unos meses. Cada vez que llamaba para preguntar sobre una visita, había una nueva excusa. Estaba viajando por trabajo. Estaba pintando el apartamento. Tenía huéspedes. Estaba demasiado ocupada con un gran proyecto en la oficina. Comencé a preguntarme si se avergonzaba de mí. Tal vez le preocupaba que sus sofisticados vecinos vieran a su madre anciana y mal vestida visitándola, y se dieran cuenta de que venía de orígenes humildes. Tal vez temía que David me conociera y viera la brecha entre su nueva vida y su antigua. ¿Alguna vez te has sentido invisible en la vida de tu propio hijo? ¿Alguna vez te has preguntado si la persona por la que sacrificaste todo todavía te ve? 8 meses después de que Jessica se mudara al apartamento que le había comprado, finalmente accedió a dejarme visitarla. Pero había condiciones. Podía ir por 2 horas un domingo por la tarde. Debía vestirme bien, pero no demasiado formal. No debía hacer demasiadas preguntas ni esperar quedarme a cenar porque tenía planes. Mantén la visita corta, mamá, dijo cuando llamó para confirmar los detalles. Tengo una conferencia telefónica a las 3 y David vendrá a cenar. ¿Lo entiendes, verdad? Entendía que estaba siendo encajada en la vida de mi hija como una cita que estaba tratando de reprogramar, pero dije que sí porque la extrañaba, porque quería ver dónde habían ido a parar mis $50,000, porque esperaba que una vez que estuviera allí, una vez que viera mi cara y recordara quién era yo, tal vez recordaría cómo amarme de nuevo. Pasé horas preparándome para esa visita. Compré un vestido nuevo con dinero que no podía permitirme gastar, algo simple pero elegante en azul marino que pensé que me haría parecer respetable, digna de ser vista en su elegante edificio. Practiqué lo que diría, cómo elogiaría su apartamento sin exagerar, cómo preguntaría sobre su vida sin entrometerme. Quería ser la madre perfecta, el tipo que merecía ser invitada de nuevo. El edificio en la calle 79. Este era todo lo que Jessica había descrito y más. Vidrio y acero elevándose hacia el cielo. Un portero uniformado que me miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado. Un vestíbulo de mármol que hacía eco con el sonido de mis viejos zapatos sobre la costosa piedra. Le di al portero el nombre de Jessica, y él llamó arriba con el tono de alguien anunciando una visita no deseada. «Te está esperando», dijo finalmente, entregándome una credencial de visitante que se sentía como una marca de vergüenza. El apartamento de Jessica estaba en el piso 15. Subí en el ascensor en silencio, viendo los números subir y sintiendo crecer mi nerviosismo con cada piso. Cuando las puertas se abrieron, Jessica estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados, mirando su reloj. Se veía hermosa, como siempre. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable, su ropa cara y de buen gusto. Pero cuando me sonrió, la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, mamá», dijo, dándome un breve abrazo que se sentía más como un gesto que como una expresión de amor. «Entra. Quiero mostrarte todo rápidamente antes de mi llamada». El apartamento era impresionante. Techos altos, enormes ventanales con vista al Central Park, muebles que parecían pertenecer a una revista. La cocina efectivamente tenía encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. La sala de estar tenía alfombras color crema y arte abstracto en las paredes.
Todo era perfecto, prístino, caro. Es hermoso, Jessica, dije. Y lo decía en serio. Debes ser muy feliz aquí. Me llevó por cada habitación como una guía turística, señalando características y comodidades, pero nunca sentándose, nunca invitándome a relajarme o sentirme como en casa. Esta es la habitación de invitados, dijo, mostrándome una habitación que claramente no se usaba, con ropa de cama blanca y sin toques personales. Y esta es mi oficina donde trabajo desde casa a veces. Noté que no había fotografías familiares en ninguna parte. Sin fotos de los hijos de Miguel, sin fotos de bodas de amigos, sin imágenes de su infancia o nuestros viajes familiares cuando era joven. El apartamento era hermoso pero estéril, como una suite de hotel donde alguien se alojaba temporalmente. ¿Te gustaría un café?, preguntó, pero ya estaba mirando su reloj de nuevo, contando los minutos hasta que pudiera pedirme cortésmente que me fuera. Nos sentamos en su sala de estar durante exactamente 45 minutos. Habló sobre su trabajo, su reciente promoción, su agenda de viajes. Yo hablé sobre el clima, mi salud, los vecinos de mi edificio. Ninguna de las dos mencionó los $50,000 que habían hecho posible este apartamento. Ninguna de las dos habló sobre Roberto, o los hijos de Miguel, o el hecho de que esta era la primera vez que la veía en más de un año. Cuando me acompañó a la puerta, besó mi mejilla y dijo que había sido agradable verme. No me invitó a volver. No sugirió que hiciéramos esto con más frecuencia. Simplemente se despidió y cerró la puerta, dejándome de pie en el elegante pasillo sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. En el viaje de regreso al Bronx en el metro, miré mi reflejo en la ventana oscura e intenté entender lo que acababa de suceder. Le había dado a mi hija todo lo que tenía, y a cambio, ella me había dado 2 horas de conversación educada y un recorrido por el apartamento que mi dinero había comprado. Había vendido el anillo de mi madre, el reloj de mi padre, la cuenta de inversión de Roberto y pedazos de mi propia seguridad para hacer realidad su sueño. Y ella me había tratado como a una extraña, alguien a quien manejar y despedir lo más rápido posible. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento e hice algo que no había hecho desde el funeral de Roberto. Lloré. No las lágrimas silenciosas de tristeza o frustración, sino los sollozos profundos que sacuden el cuerpo, de alguien cuyo corazón se está rompiendo por primera vez. Pero esto era solo el comienzo de mi despertar. Durante los siguientes meses, comencé a ver patrones a los que había estado ciega durante años. Las llamadas de Jessica se volvieron aún menos frecuentes. Cuando la llamaba, siempre estaba apurada, siempre yendo a algo más importante que hablar con su madre. Cuando sugería almorzar o reunirnos para tomar un café, siempre había una razón por la que no podía hacerlo. Miguel era diferente, pero no necesariamente mejor. Llamaba con más frecuencia, visitaba más regularmente, pero había una cualidad obligatoria en su atención que dejaba claro que me veía como una obligación, no un placer. Me amaba, lo sabía, pero también parecía esperar que yo estuviera agradecida por cualquier tiempo que pudiera dedicarme de su vida real con su esposa e hijos. Comencé a prestar atención a cómo mis hijos me hablaban y hablaban de mí. La impaciencia de Jessica cuando no entendía algo sobre su trabajo o su vida. Las correcciones suaves pero firmes de Miguel cuando expresaba opiniones que él consideraba anticuadas o inapropiadas. La forma en que ambos parecían avergonzados por mi acento, mi ropa, mi vecindario, mi comprensión limitada de sus sofisticadas vidas adultas. ¿Había criado a hijos que se avergonzaban de mí? ¿Había sacrificado tanto para darles oportunidades que habían perdido de vista de dónde venían y quién había hecho posible su éxito? Intenté hablar con mi hermana Carmen sobre estos sentimientos, pero ella estaba lidiando con sus propios problemas de padres ancianos, con la madre de su esposo que tenía demencia. Intenté hablar con la señora González en mi edificio, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo que así son los hijos hoy en día, demasiado ocupados para sus padres hasta que necesitan algo. Pero comencé a preguntarme si tal vez no tenía por qué ser así. Tal vez había enseñado a mis hijos a darme por sentada siempre estando disponible, siempre diciendo que sí, siempre poniendo sus necesidades por delante de las mías. Tal vez había estado tan centrada en ser una buena madre
que había olvidado ser una persona completa merecedora de respeto y consideración. La revelación que lo cambiaría todo vino 6 meses después de mi visita al apartamento de Jessica. Estaba limpiando algunos papeles viejos cuando encontré una carta que había sido entregada en mi apartamento por error, dirigida a alguien con un nombre similar en un edificio diferente. Caminé para entregarla personalmente, y mientras hablaba con mi vecina, ella mencionó que su hija la había ayudado a comprar un hermoso condominio en Florida donde pasaba los inviernos. ¿Tu hija te compró un condominio?, pregunté, sorprendida. Oh, no, se rió. Lo compré yo misma con mis ahorros para la jubilación, pero María me ayudó a elegirlo y a negociar con el vendedor. Se tomó tiempo libre del trabajo para volar allí conmigo y ocuparse de todo el papeleo. Dijo que su madre merecía tener un lugar cálido y cómodo para relajarse en su vejez. Caminé a casa después de esa conversación, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La hija de esta mujer la había ayudado a comprar algo para ella misma, con su propio dinero, para su propia felicidad. Mi hija me había pedido que comprara algo para ella, con mi dinero, para su felicidad. Y yo había pensado que estaba siendo una buena madre. Esa noche, tomé una decisión que me habría parecido imposible apenas un año antes. Iba a dejar de darle dinero a Jessica, no porque estuviera enojada o tratando de castigarla, sino porque finalmente estaba comenzando a entender que había estado permitiéndole tratarme mal. Cada vez que decía sí a sus peticiones, cada vez que ponía sus necesidades por delante de las mías, cada vez que aceptaba sus excusas por no tener tiempo para mí, le estaba enseñando que yo no me valoraba lo suficiente como para esperar un mejor trato. Pero se necesitaría una crisis para encontrar el coraje de actuar según esa decisión. La crisis vino en forma de una llamada telefónica un martes por la mañana de noviembre. Me había despertado con dolores en el pecho y falta de aliento, síntomas que habían estado empeorando durante varios días. Estaba lo suficientemente asustada para llamar al 911, algo que nunca había hecho en mi vida. Los paramédicos me llevaron a la sala de emergencias del Hospital Lincoln, donde pasé 6 horas siendo examinada para todo, desde problemas cardíacos hasta neumonía. Las pruebas mostraron que estaba teniendo algunas irregularidades cardíacas, probablemente causadas por el estrés y una mala dieta. Nada que amenazara la vida, pero lo suficientemente serio como para que el médico recomendara que me quedara durante la noche en observación y consultara con un cardiólogo lo antes posible. Llamé a Jessica desde mi cama de hospital, esperando que al menos sonara preocupada, tal vez incluso ofreciera venir a verme, pero su respuesta fue casi empresarial. Oh, mamá, eso da miedo. Pero ahora estás bien, ¿verdad? Los médicos dijeron que no era grave, ¿no? Bien. Mira, en realidad estoy en medio de esta enorme presentación para el jueves, y realmente no puedo escaparme ahora. Pero llámame mañana y déjame saber cómo te sientes. ¿De acuerdo? Colgué el teléfono y miré el techo de mi habitación de hospital, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. Mi hija, a quien le había dado todo, no podía dedicar 2 horas a visitar a su madre en el hospital. Estaba demasiado ocupada con una presentación, con trabajo que seguiría allí si venía a verme o no. Miguel lo hizo mejor. Condujo desde Nueva Jersey esa noche y se quedó hasta que terminaron las horas de visita. Pero incluso con él allí, sosteniendo mi mano y haciendo preguntas a las enfermeras sobre mi cuidado, sentí una profunda tristeza por el estado de mis relaciones con mis hijos. ¿Cuándo me había vuelto tan poco importante en sus vidas? Cuando mi salud, mi felicidad, mi propia existencia se habían vuelto secundarias a sus horarios de trabajo y obligaciones sociales. Pasé esa noche en la cama del hospital pensando en las decisiones que había tomado como madre, los mensajes que había enviado a mis hijos sobre mi propio valor y merecimiento de amor. Les había enseñado que siempre estaría allí, siempre diría que sí, siempre pondría sus necesidades primero. Y habían aprendido la lección demasiado bien, pero ¿era demasiado tarde para cambiar la dinámica? ¿Era posible que una mujer de 72 años comenzara a establecer límites con hijos adultos que habían aprendido a darla por sentada? Estaba a punto de descubrirlo, porque a la mañana siguiente llegó un descubrimiento que me obligaría a enfrentar la verdad sobre mi relación con Jessica, de una manera que ya no podía evitar o racionalizar.
Me dieron de alta del hospital con instrucciones de consultar con un cardiólogo y reducir el estrés en mi vida. La ironía de esa segunda instrucción no se me escapó, considerando que mi principal fuente de estrés era tratar de mantener relaciones con hijos que parecían verme más como una carga que como una bendición. Miguel me llevó a casa del hospital y me ayudó a instalarme de nuevo en mi apartamento. Fue amable y atento, asegurándose de que tuviera comestibles y medicamentos, anotando los números de teléfono para el cardiólogo y recordándome que llamara para una cita. Pero podía verlo revisando su teléfono regularmente, y sabía que estaba ansioso por volver con su propia familia y responsabilidades. Después de que se fue, me senté en mi tranquilo apartamento, sintiéndome agradecida por su cuidado, pero también consciente de lo temporal que era. Él me vigilaría durante unos días, tal vez llamaría un poco más a menudo durante una semana o dos, pero luego las cosas volverían a la normalidad. Volvería a estar sola, gestionando mi salud y mi vida sin mucha participación o apoyo de mis hijos. Esa noche, Jessica llamó. Su voz era brillante y conversadora, como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá. Miguel me dijo que estás en casa y te sientes mejor. Esas son excelentes noticias. Escucha, tengo algo emocionante que contarte. David y yo estamos pensando en comprometernos». Traté de reunir entusiasmo por sus noticias, pero todavía estaba procesando el hecho de que no había preguntado cómo me sentía o si necesitaba algo después de haber sido hospitalizada. En cambio, inmediatamente estaba cambiando la conversación hacia su propia vida y su propia emoción. «Es maravilloso, Jessica», logré decir. «¿Han establecido una fecha para la boda?» «Oh, no hemos llegado tan lejos todavía», se rió. «Pero hemos estado hablando de ello. Y David piensa que probablemente deberíamos comprar una casa en Westchester o Connecticut. Algo con más espacio, tal vez espacio para niños algún día. El asunto es que las casas son muy caras por allá, y necesitaríamos un pago inicial bastante grande para entrar en el tipo de vecindario que queremos». Y ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No para verificar mi salud o expresar preocupación por mis problemas cardíacos, sino para plantar la semilla para su próxima petición financiera. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una claridad que nunca había experimentado antes. Esta era mi hija, la persona que amaba más que a nadie en el mundo, tratándome como una cuenta bancaria en lugar de un ser humano. No me había visitado en el hospital. No había ofrecido ayudar con mis gastos médicos o cuidados continuos, pero ya estaba pensando en cómo financiar su próxima gran compra. «Necesito un tiempo para descansar ahora, Jessica», dije, cortando la conversación. «Podemos hablar de tus planes en otro momento». Pero durante los siguientes días, mientras descansaba y me recuperaba de mi susto en el hospital, no podía dejar de pensar en esa conversación y lo que revelaba sobre la naturaleza de nuestra relación. Jessica me veía como un recurso para ser aprovechado cuando lo necesitaba, no como una persona con sus propias necesidades, miedos y limitaciones. La revelación que lo cambiaría todo vino de una fuente inesperada. La señora Carmen Delgado, que vivía en el apartamento junto al mío, llamó a mi puerta unos días después de que regresé del hospital. Sostenía una taza de té y una expresión preocupada. «Margaret, espero que no te moleste que te importune, pero escuché que estuviste en el hospital y quería verificar cómo estás». La señora Delgado tenía unos 70 años como yo, una enfermera jubilada que se había mudado al edificio hacía unos 2 años. Éramos vecinas amistosas, pero no amigas cercanas. Era originalmente de Cuba, y tenía esa forma directa de hablar que había aprendido a apreciar en mujeres mayores que habían vivido tiempos difíciles. «Me siento mejor, gracias», le dije, invitándola a entrar para tomar café. Nos sentamos en mi pequeña cocina, y ella hizo preguntas reflexivas sobre mi salud y mi atención de seguimiento. Luego dijo algo que me sorprendió. «Margaret, espero que esto no sea demasiado personal, pero no pude evitar notar que durante todo el alboroto con la ambulancia y todo, no vi a tus hijos hasta la noche. Sé que tienes una hija que vive en Manhattan y un hijo en Nueva Jersey. ¿No pudieron venir de inmediato?» La pregunta fue hecha suavemente, sin juicio, pero me obligó a confrontar algo en lo que había estado tratando de no pensar. Jessica había estado a 20 minutos de distancia en metro,
trabajando en un trabajo donde era lo suficientemente importante como para irse por una emergencia familiar. Sin embargo, no había venido al hospital hasta el día siguiente, e incluso entonces solo brevemente. Jessica estaba muy ocupada con un importante proyecto de trabajo, dije, escuchando lo vacía que sonaba la excusa cuando la decía en voz alta. La señora Delgado asintió pensativamente. Entiendo. El trabajo puede ser muy exigente. Pero, ¿sabes? Cuando mi hija que vive en Orlando escuchó que tenía dolores en el pecho, tomó el primer vuelo que pudo encontrar. Dijo que su trabajo tendría que entender que su madre viene primero. Después de que la señora Delgado se fue, me senté en mi cocina pensando en la diferencia entre tener un trabajo que exige todo de ti y elegir dejar que tu trabajo sea más importante que tu familia. Jessica no era una médica salvando vidas o una bombera respondiendo a emergencias. Era una asesora financiera cuya presentación podría haberse pospuesto o manejado por otra persona si hubiera explicado que su madre estaba en el hospital, pero ella no había querido posponerlo. Había elegido su trabajo por encima de su madre, porque el trabajo se sentía más importante para ella que yo. Esa realización llevó a otra. Si Jessica me veía como menos importante que una presentación de trabajo, ¿qué pensaba sobre los $50,000 que le había dado para su apartamento? ¿Lo veía como un regalo de alguien que la amaba, o como dinero al que tenía derecho porque yo era su madre y apoyarla era mi trabajo? Comencé a pensar en todas las formas en que Jessica había pedido dinero a lo largo de los años. El pago del coche cuando estaba en la universidad. El depósito de seguridad para su primer apartamento en el distrito financiero. El préstamo para la escuela de posgrado que nunca había devuelto. El fondo de emergencia cuando perdió su trabajo durante 3 meses al principio de su carrera. Cada vez, le había dado lo que necesitaba sin cuestionar, a menudo a expensas de mi propia seguridad financiera. Y en todos esos años, ¿cuándo me había ofrecido Jessica ayuda financiera? ¿Cuándo me había preguntado si necesitaba dinero para facturas médicas o reparaciones del hogar, o solo para tener un poco de colchón extra para emergencias? La respuesta era nunca. En su mente, el dinero fluía en una sola dirección en nuestra relación, de mí a ella. Pero había algo más que me molestaba sobre el apartamento de Jessica, algo que no podía articular completamente. Cuando la había visitado, algo se había sentido extraño en el lugar. Era hermoso y caro, exactamente como ella lo había descrito, pero también se sentía temporal de alguna manera, como si nadie viviera realmente allí. Después de la visita de la señora Delgado, me encontré pensando más y más sobre esa sensación. ¿Por qué no había fotografías personales en ninguna parte del apartamento? ¿Por qué la habitación de invitados parecía completamente sin usar? ¿Por qué Jessica me había dado un recorrido tan apresurado? Casi como si temiera que pudiera notar algo si miraba con demasiado cuidado. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Iba a investigar. Llamé a la oficina de Jessica y pedí hablar con ella, fingiendo que tenía una pregunta importante sobre Medicare que no podía esperar. Cuando se puso al teléfono, sonaba molesta. «Mamá, estoy en reuniones toda la tarde. ¿No puede esperar hasta esta noche? Solo necesito saber tu dirección para este formulario de Medicare», dije. «¿Quieren verificar dónde vives?» Me dio la dirección en la calle 79 Este, el apartamento que había visitado. Pero luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió, «Pero en realidad, si es para Medicare, probablemente deberías usar la dirección de David en Brooklyn. He estado quedándome allí la mayoría de las noches, y ahí es donde va mi correo». Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la pared tratando de procesar lo que acababa de decirme. Estaba viviendo con David en Brooklyn, pero me había pedido que le comprara un apartamento en Manhattan, un apartamento en el que aparentemente no vivía la mayor parte del tiempo. Llamé a información y obtuve el número de la compañía administradora del edificio para el apartamento de Jessica. Fingí estar llamando por la entrega del correo y pregunté si el apartamento estaba actualmente ocupado o siendo subarrendado. El administrador del edificio fue servicial y comunicativo. «Oh, 15F. Ese es el lugar de la señorita Rodríguez. Agradable joven, aunque casi nunca la vemos. Creo que lo usa más como una oficina que como residencia.
Su novio mencionó que están pensando en subarrendarlo ya que ella no está allí muy a menudo. Colgué el teléfono sintiendo como si la habitación girara a mi alrededor. Jessica estaba subarrendando el apartamento que le había comprado. Estaba ganando dinero de mi sacrificio de $50,000, tratándolo como una inversión inmobiliaria en lugar del hogar que pensé que estaba ayudándola a crear. Pero había más. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Decidí hacer más investigaciones, y lo que encontré me hizo sentir enferma del estómago. Busqué registros inmobiliarios en línea en la biblioteca pública, algo que había aprendido a hacer cuando Roberto y yo estábamos pensando en refinanciar nuestro propio apartamento años atrás. El apartamento de Jessica figuraba como propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada llamada JD Properties LLC. La dirección de la LLC era a cargo de un bufete de abogados en Midtown Manhattan. Llamé al bufete de abogados y pedí hablar con alguien sobre JD Properties. Después de ser transferida varias veces, llegué a una asistente legal que estaba dispuesta a hablar. JD Properties posee varias propiedades de inversión en Manhattan, me dijo. Es una empresa de cartera inmobiliaria para fines fiscales. Las propiedades se compran como inversiones y luego se alquilan o se usan como alquileres amueblados a corto plazo. Propiedades de inversión. Fines fiscales. Alquileres amueblados a corto plazo. Mis $50,000 no le habían comprado a Jessica un hogar. Le habían comprado una propiedad de inversión que estaba utilizando para ganar dinero. El apartamento que pensé que era su casa de ensueño era en realidad una empresa comercial, una forma de generar ingresos por alquiler y beneficios fiscales. Pero la parte absolutamente devastadora estaba por venir. Pasé el fin de semana pensando en lo que había descubierto, tratando de decidir qué hacer con esta información. Parte de mí quería llamar a Jessica inmediatamente y confrontarla por mentirme. Parte de mí quería fingir que nunca lo había descubierto, volver a creer que mi sacrificio había sido por algo significativo. Pero el lunes por la mañana, la señora Delgado llamó a mi puerta nuevamente, esta vez con una expresión preocupada que inmediatamente me puso en alerta. «Margaret», dijo cuidadosamente, «espero que no te enojes conmigo, pero creo que hay algo que debes saber». Me entregó un correo electrónico impreso de su nieto. La línea de asunto decía, información sobre 345 East 79th Street, apartamento 15F. Leí el correo con creciente horror. Según los registros públicos, el apartamento había sido comprado hacía 18 meses no por Jessica, sino por JD Properties LLC. El precio de compra figuraba como $850,000, no el millón y pico que Jessica me había dicho que costaba. El apartamento estaba actualmente listado en varios sitios web de alquiler a corto plazo, como un apartamento de lujo amueblado disponible para estancias semanales o mensuales. Pero la peor parte estaba en el último párrafo del correo electrónico. El nieto de la señora Delgado había hecho algunas investigaciones adicionales y descubrió que JD Properties LLC era propiedad de Jessica Rodríguez y David Chen, el novio de Jessica. Aparentemente habían iniciado la empresa específicamente para comprar propiedades de inversión en Manhattan, usando dinero de inversores para financiar las compras y luego dividiendo los ingresos por alquiler entre ellos. Yo era una de las inversoras, excepto que no sabía que era una inversora. Pensé que era una madre ayudando a su hija a comprar una casa. Me senté en mi cocina sosteniendo ese correo electrónico y sintiendo que todo lo que pensaba que sabía sobre mi relación con Jessica se desmoronaba a mi alrededor. No solo me había pedido dinero, me había mentido sobre por qué lo necesitaba, cuánto necesitaba y qué planeaba hacer con él. Había convertido mi amor materno y sacrificio en una transacción comercial, usando mi dinero para financiar un negocio que la estaba haciendo aún más rica. Y yo había estado tan orgullosa de mí misma por poder ayudarla, tan orgullosa de que mi hija confiara lo suficiente en mí como para pedir mi ayuda con una compra tan importante, tan feliz de haber podido contribuir a su éxito y felicidad. Había sido engañada, completa, exhaustiva, expertamente engañada por mi propia hija. Pero incluso en mi dolor y enojo, traté de racionalizar su comportamiento.
Tal vez había planeado contarme sobre el ángulo de la inversión. Tal vez pensó que estaría orgullosa de que mi dinero estuviera generando ingresos. Tal vez esto era solo un malentendido que podría aclararse con una conversación. Así que la llamé. Jessica, dije cuando contestó el teléfono. Necesito preguntarte sobre algo. Descubrí que tu apartamento es en realidad una propiedad de alquiler, no tu hogar. ¿Puedes explicarme eso? Hubo una larga pausa. Luego Jessica suspiró. El tipo de suspiro que sugería que yo estaba siendo difícil e irrazonable. Mamá, dijo con su voz paciente, te dije que era una inversión. Los bienes raíces en Manhattan siempre son una inversión. Y sí, David y yo lo alquilamos a veces cuando no lo estamos usando. Es una excelente manera de generar ingresos y compensar los costos de mantenimiento. Pero me dijiste que necesitabas el dinero para comprar una casa, dije. Dijiste que te mudabas allí, que era tu apartamento soñado. Es un gran apartamento, respondió. Y lo uso. Pero también es un negocio inteligente maximizar el retorno de la inversión. Pensé que lo entenderías. Lo que entendí fue que me estaba mintiendo de nuevo, incluso cuando se enfrentaba a pruebas de su engaño. Lo que entendí fue que me había engañado deliberadamente sobre sus planes porque sabía que no le daría $50,000 para financiar su empresa de bienes raíces. Me mentiste, Jessica, dije en voz baja. No mentí, mamá. Simplemente no expliqué todos los detalles de la estructura del negocio. De todos modos, no habrías entendido todas las implicaciones legales y fiscales. La condescendencia en su voz fue como una bofetada en mi cara. No solo me había engañado y usado, sino que ahora estaba despreciando mi inteligencia y mi derecho a saber para qué se estaba utilizando mi dinero. Le colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hija. Pasé el resto de ese día caminando por mi apartamento, mirando todo con nuevos ojos. Los muebles que había conservado cuando podría haberlos vendido por más dinero para darle a Jessica, las fotografías de su graduación, sus ascensos, sus logros que había mostrado con tanto orgullo, los pequeños regalos que me había dado a lo largo de los años, regalos simbólicos que probablemente costaban menos de lo que gastaba en comestibles en una semana. Me sentía como si hubiera estado viviendo en una relación de fantasía con una hija que existía solo en mi imaginación. La verdadera Jessica me veía como una fuente conveniente de financiación para sus ambiciones. Alguien que podía ser manipulada con historias sobre sueños y necesidades y amor familiar, pero la parte que más dolía no era el dinero, aunque $50,000 representaban todo lo que había logrado ahorrar y sacrificar durante 70 años de vida. La parte que más dolía era la realización de que Jessica pensaba que yo era lo suficientemente estúpida como para creer sus mentiras, lo suficientemente ingenua como para ser manipulada sin cuestionar nunca sus historias, y lo suficientemente poco importante como para que no me debiera honestidad o respeto. Esa noche, tomé una decisión que habría sido impensable para mí apenas una semana antes. Iba a retomar el control de mi vida y mis relaciones. Iba a dejar de ser el tipo de madre de la que se podía aprovechar, y iba a empezar a ser el tipo de persona que exigía ser tratada con dignidad y respeto. Pero primero, necesitaba llorar por la hija que pensaba que tenía y la relación que pensaba que compartíamos, porque ambas cosas habían sido ilusiones, y aceptar esa verdad fue lo más difícil que había hecho jamás. Las siguientes semanas fueron el periodo más oscuro de mi vida desde la muerte de Roberto. Sentía como si estuviera de luto, no solo por el dinero que había perdido, sino por la relación con Jessica que ahora entendía que nunca había existido realmente, al menos no de la manera en que la había imaginado. Dejé de llamarla. No devolvía sus llamadas cuando dejaba mensajes preguntando por qué parecía molesta. Necesitaba tiempo y espacio para descubrir quién era yo como persona, no solo como madre de Jessica, y cómo quería que fuera mi vida de ahora en adelante. La señora Delgado se convirtió en mi salvavidas durante este periodo. Pasaba por aquí la mayoría de las noches con té o sopa, y hablábamos sobre nuestros hijos, nuestras decepciones, nuestras esperanzas de mejores relaciones en el tiempo que nos quedaba. Ella tenía sus propias historias de sacrificio e ingratitud,
sus propias luchas con hijos adultos que parecían darla por sentado, pero también tenía algo que yo estaba empezando a aprender: límites. La señora Delgado amaba profundamente a sus hijos, pero no les permitía pisotearla. Cuando le pedían dinero, decía que no si no podía permitírselo. Cuando cancelaban planes con ella, hacía otros planes y no se quedaba esperando a que reprogramaran. Cuando la trataban con falta de respeto, les llamaba la atención por su comportamiento en lugar de inventar excusas por ellos. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, le pregunté una noche. ¿Cómo aprendiste a decir no a tus hijos? Me miró con esos ojos sabios que habían visto décadas de vida y amor y pérdida. Margaret, dijo, aprendí que si no te respetas a ti misma, nadie más te respetará. Y aprendí que el amor sin límites no es realmente amor, es solo permitir. La señora Delgado fue quien sugirió que podría beneficiarme de hablar con alguien profesional sobre mis relaciones y mis sentimientos. Me dio el número de una consejera en el centro comunitario que se especializaba en trabajar con adultos mayores que lidiaban con problemas familiares. La doctora Sara Martínez tenía unos 50 años. Era bilingüe y tenía el tipo de manera cálida pero directa que me hacía sentir cómoda hablando de cosas que nunca había discutido con nadie. Durante varias sesiones, me ayudó a entender cómo había quedado atrapada en patrones de dar y sacrificar, que en realidad eran dañinos para mis relaciones con mis hijos. Les enseñaste que tu amor estaba condicionado a su éxito, explicó, y aprendieron que tu valor estaba condicionado a su aprobación. Ninguna de esas cosas es saludable o sostenible. Me ayudó a ver que siempre diciendo que sí, siempre dando, siempre poniendo las necesidades de mis hijos por delante de las mías, en realidad les había enseñado a desvalorizarme. Los niños necesitan ver a sus padres como personas completas con sus propias necesidades y límites, no solo como fuentes de apoyo incondicional y recursos. Pero más importante, me ayudó a entender que no era demasiado tarde para cambiar estos patrones. Podía aprender a establecer límites, a decir no, a exigir un trato respetuoso. Sería difícil, y mis hijos podrían resistirse a los cambios, pero era posible tener relaciones más saludables incluso en esta etapa de nuestras vidas. El primer límite que decidí establecer fue financiero. Nunca más iba a dar dinero a mis hijos sin plena divulgación sobre para qué era y cómo se utilizaría. Y nunca más iba a dar dinero que no pudiera permitirme perder o que comprometiera mi propia seguridad financiera. El segundo límite era sobre tiempo y atención. Ya no iba a aceptar ser encajada en los horarios de mis hijos como una cita inconveniente. Si querían verme, necesitaban hacer tiempo real para mí, no solo visitas breves entre obligaciones más importantes. El tercer límite era sobre honestidad y respeto. Ya no iba a aceptar que me mintieran, me desestimaran o me trataran como si fuera demasiado vieja o estúpida para entender situaciones complejas. Mis hijos podían estar en desacuerdo conmigo, pero no podían faltarme el respeto. 3 meses después de descubrir la verdad sobre el apartamento de Jessica, estaba lista para tener la conversación que había estado evitando. La llamé y le pedí que viniera a verme, no para una breve visita entre otras citas, sino para una conversación real que podría llevar varias horas. No puedo el sábado por la tarde, dijo inmediatamente. Tengo planes con la familia de David. Y el domingo tampoco funcionará porque estamos viendo casas en Westchester. Entonces elige un momento que funcione para ti, Jessica, dije con calma. Pero necesito verte dentro de la próxima semana, y necesito al menos 2 horas de tiempo ininterrumpido. Esto es importante. Había algo en mi tono que debe haber llamado su atención porque aceptó venir el miércoles siguiente por la noche después del trabajo. Pasé esa semana preparándome para la conversación, escribiendo los puntos principales que quería hacer e intentando anticipar cómo podría responder. La doctora Martínez me había ayudado a practicar mantenerme calmada y enfocada, no dejarme arrastrar a discusiones o manipulación emocional. Cuando Jessica llegó ese miércoles por la noche, ya estaba revisando su teléfono y mirando su reloj. Me dio un beso perfunctorio en la mejilla y se sentó en mi sofá con el aire de alguien que me estaba haciendo un favor. ¿Qué es tan urgente, mamá?, preguntó. Sonabas muy seria por teléfono.
Me senté frente a ella y respiré hondo. Jessica, descubrí lo de tu apartamento. Sé que es una propiedad de inversión que tú y David usan para generar ingresos por alquiler. Sé que me mentiste sobre por qué necesitabas el dinero y qué planeabas hacer con él. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, fastidio, cálculo. Finalmente, se decidió por indignación defensiva. Mamá, no sé qué crees que has descubierto, pero estás haciendo un gran problema de nada. El apartamento es exactamente lo que te dije que era. El hecho de que también lo alquilemos a veces no cambia eso. Jessica, dije en voz baja, tengo copias de los registros públicos. Sé sobre JD Properties LLC. Sé que el apartamento fue comprado como propiedad de inversión desde el principio. Sé que tú y David lo han estado usando como alquiler a corto plazo para generar ingresos. Me miró por un largo momento, probablemente tratando de averiguar cuánto sabía realmente y cuánto estaba adivinando. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un filo duro que nunca había oído antes. Bien, dijo. Sí, es una propiedad de inversión. Sí, David y yo lo alquilamos para ayudar a cubrir los costos. Sí, ganamos dinero con ello. ¿Y qué? Me diste ese dinero como regalo, mamá. Lo que hago con él después es asunto mío. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Incluso ahora, incluso cuando la atraparon en su engaño, estaba tratando de dar vuelta a la situación y hacerme sentir culpable por cuestionar sus acciones. Me pediste $50,000 para ayudarte a comprar una casa. Dije cuidadosamente. Me dijiste que necesitabas ayuda con el pago inicial para tu apartamento de ensueño, el lugar donde ibas a vivir y ser feliz. Me dejaste vender todo lo que poseía, incluido el anillo de mi madre y la cuenta de inversión de tu padre, para darte ese dinero. Y me lo diste, dijo, encogiéndose de hombros. Nadie te obligó. Elegiste ayudarme, así como siempre has elegido ayudarme. No intentes hacerme sentir culpable ahora porque estás teniendo dudas. La frialdad en su voz, el desprecio casual de mi sacrificio, la completa falta de empatía o comprensión, era como mirar a una extraña con la cara de mi hija. Jessica, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. ¿Me amas? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Por supuesto que te amo, mamá. Eres mi madre. Entonces, ¿por qué me tratas como alguien cuyo único valor es lo que puedo darte? No lo hago, protestó, pero sin mucha convicción. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a pasar tiempo contigo sin que yo tuviera que pedirlo primero? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudarme con algo? Cualquier cosa. No respondió, pero pude ver en su rostro que comenzaba a darse cuenta hacia dónde se dirigía esta conversación. Jessica, dije, te amo más que a mi propia vida, pero no puedo seguir teniendo una relación contigo que se base en que tú tomes y yo dé. No puedo seguir fingiendo que es normal para una hija mentir a su madre anciana para obtener dinero de ella. Y no puedo seguir aceptando ser tratada como si no fuera lo suficientemente inteligente o importante para merecer honestidad y respeto. Mamá, dijo, y por primera vez desde que había llegado, sonaba insegura. Estás exagerando. Todas las familias tienen problemas de dinero complicados. No significa que no te ame. No todas las familias tienen madres que venden sus anillos de boda para financiar los negocios de sus hijos. Respondí. No todas las familias tienen hijas que mienten sobre necesitar dinero para una casa cuando realmente quieren dinero para una propiedad de inversión. Estuvo callada por un momento, y esperé que tal vez finalmente estuviera entendiendo cómo su comportamiento me había afectado. Pero cuando habló de nuevo, me di cuenta de que solo estaba reagrupándose. «Mira, mamá», dijo con su voz razonable y empresarial, «lamento si te sientes engañada. Esa no fue mi intención. Pero la verdad es que no habrías entendido los aspectos comerciales de la compra de todos modos. Simplifiqué la explicación para que fuera más fácil de entender para ti. La condescendencia había vuelto. La suposición de que yo era demasiado vieja y estúpida para entender sus sofisticadas transacciones financieras. Pero esta vez, en lugar de hacerme sentir pequeña e inadecuada, me hizo enojar. «Jessica», dije, poniéndome de pie, administré un presupuesto familiar durante 50 años.
Crié a 2 hijos con un salario de secretaria. Te puse en la universidad trabajando en 2 empleos y administrando cada dólar que ganábamos. No te atrevas a decirme que no entendería una transacción inmobiliaria. Parecía sobresaltada por el acero en mi voz, probablemente porque nunca me había oído hablarle así antes. Entiendo perfectamente lo que hiciste, continué. Usaste mi amor por ti para financiar un negocio del que tú y David están sacando provecho. Me mentiste sobre tus intenciones porque sabías que no te daría dinero para hacerte más rica cuando yo me estaba haciendo más pobre. Y ahora estás tratando de hacerme sentir estúpida por estar molesta por haber sido engañada. Mamá, dijo, pero levante mi mano para detenerla. No he terminado, dije. Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Si quieres una relación conmigo, va a basarse en el respeto mutuo y la honestidad. No me vas a mentir, menospreciar o tratar como si fuera demasiado vieja para entender tu vida. No me vas a pedir dinero, punto. Y no me vas a apretar en tu agenda como una obligación inconveniente. El rostro de Jessica estaba pasando por emociones, sorpresa, ira, cálculo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que te amo demasiado para seguir permitiéndote que me trates mal. Estoy diciendo que si no puedes respetarme como persona, entonces no podemos tener una relación en absoluto. El ultimátum colgaba en el aire entre nosotras como un desafío. Nunca había hablado así con ninguno de mis hijos. Nunca había exigido que me trataran con respeto o sufrieran consecuencias. Parte de mí estaba aterrorizada de que ella tomara mi palabra y se alejara para siempre. Pero una parte más grande de mí sabía que la relación que habíamos estado teniendo no valía la pena conservar si no podía transformarse en algo más saludable. Jessica se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Sabes qué, mamá? Estás siendo completamente irrazonable. No he sido nada más que exitosa y responsable con mi vida. Y en lugar de estar orgullosa de mí, estás buscando defectos en detalles que no importan. Tal vez tengas razón en que necesitamos algo de espacio el uno del otro. Se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió para enfrentarme una vez más. Y tal vez, mientras piensas en el respeto, deberías pensar en lo ingrata que estás siendo. ¿Cuántas madres pueden ver a sus hijos convertirse en alguien tan exitoso como lo he sido yo? ¿Cuántas madres pueden sentirse orgullosas de haber ayudado a hacer posible ese éxito? Luego se fue, dejándome de pie en mi sala de estar sintiéndome como si acabara de saltar de un acantilado, sin saber si había agua o rocas en el fondo. Pero extrañamente, junto con el miedo y la tristeza, sentí algo que no había experimentado en años: orgullo de mí misma. Finalmente había defendido mi propia dignidad. Finalmente había exigido ser tratada con el respeto que merecía. Y lo había hecho con calma, claridad y amor, incluso frente a la ira y manipulación de Jessica. La señora Delgado llamó a mi puerta aproximadamente 1 hora después. Echó un vistazo a mi cara y fue a poner la tetera para el té. ¿Cómo fue?, preguntó suavemente. Le conté sobre la conversación, sobre la reacción de Jessica, sobre la mezcla de alivio y terror que estaba sintiendo. Hiciste lo correcto, Margaret, dijo firmemente. Es aterrador, pero hiciste lo correcto. Ahora esperas y ves si te ama lo suficiente para cambiar, o si solo ama lo que puedes hacer por ella. Durante las siguientes semanas, esperé. No llamé a Jessica. No intenté suavizar las cosas o retractarme de lo que había dicho. Por primera vez en nuestra relación, la hice ser la que decidiera si tendríamos contacto. Miguel me llamó durante este período, habiendo escuchado claramente de Jessica sobre nuestra confrontación. Mamá, dijo con cuidado, Jessica dice que ustedes dos tuvieron algún tipo de pelea sobre dinero. ¿No crees que deberían resolver las cosas? Es tu hija. Expliqué a Miguel lo que había sucedido. Las mentiras sobre el apartamento. El engaño sobre cómo se estaba usando mi dinero. Estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé. No tenía idea. Finalmente dijo. Quiero decir, sabía que Jessica siempre fue buena para conseguir dinero de la gente, pero no sabía que estaba mintiendo realmente sobre para qué lo necesitaba. Miguel, dije, necesito preguntarte algo. ¿Me ves como una persona con mis propias necesidades y sentimientos? ¿O me ves solo como tu madre, alguien que existe para ayudarte y apoyarte?
Estuvo callado de nuevo, pensando en la pregunta. Mamá, dijo finalmente, creo que te he dado por sentada. Creo que los dos lo hemos hecho. Esa conversación con Miguel fue diferente de la que tuve con Jessica. Él escuchó, reconoció mis sentimientos y no trató de defender un comportamiento que no podía ser defendido. Me dio esperanza de que al menos uno de mis hijos podría estar dispuesto a trabajar hacia una relación más saludable. Pero de Jessica, solo había silencio. 6 semanas después de nuestra confrontación, tomé una decisión que me habría parecido imposible un año antes. Iba a hacer un viaje, no para visitar a la familia o cumplir con alguna obligación, sino solo para mí, solo por la alegría de ver un lugar nuevo y tener una aventura. Nunca había viajado sola en mi vida. Había hecho algunos viajes con Roberto a lo largo de los años, visitas a Puerto Rico para ver a la familia, un fin de semana en Atlantic City por nuestro aniversario, pero nunca había ido a ningún lado por mí misma, por mi propio placer, gastando dinero en mi propia felicidad en lugar de ahorrarlo para las necesidades de mis hijos. Reservé un viaje de una semana a Washington, D.C., algo que podía permitirme con la pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar de mi seguro social durante los últimos meses. Siempre había querido ver los museos Smithsonian, caminar por los monumentos y aprender sobre la historia estadounidense en los lugares donde realmente había sucedido. La señora Delgado estaba encantada cuando le conté mis planes. «Ya era hora, Margaret», dijo, juntando las manos. «Lo pasarás maravillosamente». Miguel también fue solidario, aunque parecía un poco sorprendido de que estuviera haciendo algo tan independiente. «¿Quieres que vaya contigo, mamá?», preguntó. «Podría tomarme un fin de semana largo y llevarte allí en coche». «No, mijo», dije, usando el cariño que todavía me salía naturalmente con él. «Esto es algo que quiero hacer por mí misma». La mañana de mi partida, me desperté sintiéndome nerviosa y emocionada en igual medida. Había empacado cuidadosamente, tratando de equilibrar estar preparada con viajar ligero. Tenía mis guías, mis zapatos cómodos para caminar y mi cámara para tomar fotos para mí misma, no para mostrárselas a nadie más, sino para recordar mi aventura. Mientras esperaba el taxi que me llevaría a Penn Station para tomar el tren a Washington, sonó mi teléfono. Era Jessica. «¿Mamá?», dijo, y su voz sonaba diferente, menos segura de sí misma que de costumbre. «Miguel me dijo que vas a hacer un viaje hoy». «Sí», dije con cuidado. «Voy a Washington por una semana». «¿Sola?», preguntó, y pude oír algo como preocupación en su voz. «Sola», confirmé. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste, sobre el respeto y la honestidad y todo, y creo que tal vez te debo una disculpa». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener mi voz firme. «¿Qué tipo de disculpa, Jessica?» «Una real», dijo. «Te mentí sobre el apartamento. Usé tu amor por mí para conseguir dinero que realmente no necesitaba. Al menos no de la forma en que te dije que lo necesitaba. Y te he estado tratando como si no fueras lo suficientemente inteligente para entender mi vida, cuando la verdad es que yo era la que estaba siendo deshonesta». Apreté el teléfono con más fuerza, casi sin atreverme a creer lo que estaba escuchando. «No sé si puedo arreglar las cosas entre nosotras», continuó, «pero quiero intentarlo. Quiero aprender a tener una relación contigo que esté basada en más que solo que tú me des cosas. Quiero aprender a ser una hija en lugar de solo alguien que aparece cuando necesita algo». El taxi estaba estacionándose frente a mi edificio, pero no podía moverme. Esta era la conversación que había estado esperando, el reconocimiento que había necesitado, la primera señal de que tal vez Jessica podría aprender a amarme como persona en lugar de solo usarme como recurso. «Jessica», dije, mi voz temblorosa por la emoción, «eso significa más para mí de lo que podrías saber jamás». «¿Todavía vas a hacer tu viaje?», preguntó. «Sí», dije, «pero tal vez cuando regrese podríamos cenar». No una visita apresurada entre otras obligaciones, sino una cena real donde hablemos y pasemos tiempo juntas. «Me gustaría eso, mamá», dijo, y por primera vez en meses, sonaba como mi hija otra vez en lugar de una extraña. El viaje en tren a Washington, D.C.
Fue el viaje más pacífico que había hecho en décadas. Me senté junto a la ventana viendo pasar el paisaje, sintiéndome como si finalmente estuviera avanzando hacia algo positivo en lugar de solo soportar lo que viniera. Esa semana en Washington fue una revelación. Caminé por los museos a mi propio ritmo, leyendo cada placa que me interesaba, sentándome cuando estaba cansada, pasando tanto tiempo como quería frente a exhibiciones que captaban mi atención. Visité el Memorial de Lincoln y el Memorial de Guerra de Vietnam. Hice un recorrido por el edificio del Capitolio. Comí en restaurantes por mi cuenta sin sentirme sola o cohibida. Lo más importante, comencé a recordar quién era como persona más allá de ser la madre de alguien. Tenía intereses, opiniones, curiosidad por el mundo. Había sobrevivido a la inmigración, la pobreza, la discriminación, la viudez y el desafío de criar hijos en un país que no era mi lugar de nacimiento. Era fuerte, ingeniosa, inteligente y merecedora de respeto. En mi último día en Washington, estaba sentada en un café cerca de Union Station, escribiendo postales para la señora Delgado y Miguel, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jessica. Mamá, espero que estés teniendo un viaje maravilloso. He estado pensando mucho mientras has estado fuera. Abrí una cuenta bancaria separada y deposité dinero para comenzar a pagarte por el apartamento. Tomará tiempo, pero quiero hacer esto bien. Te amo. Y lamento haber olvidado cómo mostrar eso adecuadamente. Me senté en ese café y lloré lágrimas de alegría y alivio. No por el dinero, aunque me ayudaría a sentirme más segura, sino porque mi hija finalmente estaba aprendiendo a verme como una persona completa, merecedora de honestidad y respeto. El viaje en tren de regreso fue diferente del de ida. Ya no estaba huyendo de mis problemas o tratando de escapar de mi decepción. Estaba regresando a una vida que finalmente había aprendido a valorar y proteger, a relaciones que ya no estaba dispuesta a aceptar en términos que me disminuyeran. Cuando entré en el vestíbulo de mi edificio, la señora Delgado estaba esperando con una enorme sonrisa y un plato de galletas. ¿Cómo fue tu aventura?, preguntó, y pude ver en sus ojos que ya sabía la respuesta por la forma en que estaba parada. La confianza en mi postura, la paz en mi rostro, fue perfecta, le dije, y ya estoy planeando la próxima. Durante los siguientes meses, mi relación con Jessica comenzó a cambiar lentamente. No fue fácil, y hubo contratiempos y conversaciones difíciles. Pero ella comenzó a llamarme solo para hablar, no porque necesitaba algo. Me invitó a almorzar con ella y David, presentándome como alguien de quien estaba orgullosa en lugar de alguien con quien estaba obligada. Comenzó a preguntar por mi vida, mi salud, mis amistades, mis intereses. Y fiel a su palabra, comenzó a devolverme el dinero del apartamento, no porque yo lo exigiera, sino porque dijo que era importante para ella compensar por aprovecharse de mi generosidad. La relación con Miguel también mejoró, aunque nunca había estado tan dañada como la de Jessica. Comenzó a incluirme más en las actividades de su familia, invitándome a las obras escolares y partidos de fútbol de sus hijos. Su esposa, que siempre había sido educada pero distante, comenzó a acercarse a mí cuando vio que ya no era la suegra exigente y necesitada, que había temido que podría convertirme. Pero la relación más importante que mejoró fue la que tenía conmigo misma. Aprendí a decir no cuando las peticiones no me parecían correctas. Aprendí a hacer planes para mi propia felicidad en lugar de estar siempre esperando para ver qué podrían necesitar mis hijos de mí. Aprendí a valorar mis propias opiniones, mis propios intereses, mi propio derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Hice más viajes. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. Me ofrecí como voluntaria en una escuela primaria local, ayudando a los niños con la lectura. Comencé a tomar una clase de cerámica, trabajando con arcilla de manera que me recordaba la satisfacción que alguna vez encontré al cocinar y crear cosas con mis propias manos. La doctora Martínez me ayudó a entender que lo que había sucedido con Jessica no se trataba realmente de dinero en absoluto. Se trataba de poder, respeto y las dinámicas que se desarrollan en las familias cuando el amor se confunde con la obligación y el sacrificio se confunde con la debilidad.
Me enseñó que las relaciones saludables requieren límites, que los niños necesitan ver a sus padres como personas con sus propias necesidades y límites, y que el amor sin respeto no es realmente amor. Pero quizás lo más importante, me ayudó a entender que nunca es demasiado tarde para cambiar estos patrones. Incluso a los 72 años, incluso después de décadas de ser dada por sentada, podía aprender a exigir un mejor trato y a ofrecer amor de maneras más saludables. Un año después de esa confrontación en mi sala de estar, Jessica y yo cenamos en un restaurante en Midtown Manhattan, en algún lugar entre su mundo y el mío. Hablamos durante 3 horas sobre todo y nada, sobre su trabajo y mis actividades de voluntariado, sobre libros que habíamos leído y lugares a los que queríamos viajar. Al final de la noche, mientras esperábamos nuestros taxis separados, dijo algo que hizo que todo el dolor y la lucha del año pasado valieran la pena. «Mamá», dijo, tomando mi mano, «estoy orgullosa de ser tu hija, no por lo que me has dado o lo que has hecho por mí, sino por quién eres como persona. Eres valiente y fuerte e inteligente, y lamento que me haya tomado tanto tiempo ver eso». Apreté su mano y sonreí. A mí también me tomó mucho tiempo verlo, mija. Mientras me siento aquí ahora en mi pequeño apartamento en el Bronx, viendo el sol ponerse sobre el horizonte de Manhattan donde mi hija vive su vida exitosa, pienso en el viaje que he hecho durante los últimos 2 años. De una mujer que vendió sus joyas para comprarle un apartamento a su hija, a una mujer que aprendió a valorarse lo suficiente como para exigir respeto de las personas que ama. El joyero vacío todavía está en mi cómoda, pero ya no representa pérdida. Representa liberación. Representa el momento en que dejé de intentar comprar amor y comencé a requerir que se diera libremente. Mi hija me visita ahora, no porque necesite algo, sino porque disfruta de mi compañía. Mi hijo me llama regularmente y me incluye en la vida de su familia de manera significativa. La señora Delgado y yo nos hemos convertido en amigas genuinas, apoyándonos mutuamente a través de los desafíos y alegrías del envejecimiento. Pero lo más importante, me gusta la persona que veo cuando me miro al espejo ahora. Veo a alguien digna de respeto, alguien capaz de crecer y cambiar, alguien que aprendió que el amor sin límites no es realmente amor. Las joyas se han ido, pero encontré algo más valioso, mi propio sentido de valor. El dinero del apartamento se perdió, pero gané algo precioso, el conocimiento de que merezco ser tratada con honestidad y respeto por las personas que amo. Y cada mañana, cuando me despierto en este pequeño apartamento con su papel tapiz descolorido y su radiador ruidoso, me siento agradecida. No porque mis sacrificios fueron apreciados, sino porque finalmente aprendí a dejar de sacrificar mi propia dignidad por la comodidad de otras personas. A los 74 años, finalmente estoy aprendiendo a ser Margaret Rodríguez, no solo la madre de Jessica o la madre de Miguel o la viuda de Roberto, sino Margaret, una persona completa, digna de amor tal como es. Comparto esta historia contigo hoy porque sé que no soy la única persona que ha confundido el amor con el sacrificio, que ha confundido ser necesitada con ser valorada. Si te reconoces en mi historia, si alguna vez te has preguntado si las personas que más amas están aprovechándose de ti, quiero que sepas que no es demasiado tarde para cambiar estos patrones. Mereces ser tratada con respeto por tus hijos, independientemente de cuánto hayas sacrificado por ellos. Mereces honestidad en tus relaciones, incluso cuando la verdad es complicada. Mereces que tus propias necesidades e intereses y opiniones sean valoradas por las personas que dicen amarte. Y mereces saber que tu valor como persona no depende de lo que puedas dar a otros, sino de quién eres como ser humano merecedor de dignidad y cuidado. La lección más difícil que aprendí es que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de permitir que las personas te traten mal. A veces enseñar a las personas a respetarte requiere que estés dispuesta a perder relaciones que no son saludables. Y a veces las personas que más te aman necesitan que insistas en un mejor trato para aprender a amarte adecuadamente. Mi relación con Jessica es mejor ahora de lo que ha sido jamás. No porque le di más, sino porque finalmente le exigí que diera algo a cambio. Respeto,
honestidad y genuina preocupación por mi bienestar. Si estás viviendo en una relación donde el amor solo fluye en una dirección, donde tus sacrificios son dados por sentado, donde tus necesidades son descartadas como sin importancia, te animo a encontrar el valor para hablar por ti misma. No será fácil, y podría empeorar antes de mejorar. Pero la alternativa es pasar el tiempo que te quede sintiéndote infravalorada y poco apreciada por las personas que más amas. Mereces algo mejor que eso. Todos lo merecemos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación como la mía? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que más amas te están dando por sentada? Házmelo saber en los comentarios a continuación. A veces, compartir nuestras historias nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en estas luchas. Y si esta historia resonó contigo, si te ayudó a ver tus propias relaciones más claramente o te dio valor para exigir un mejor trato, por favor, dale like a este video y suscríbete a este canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas conversaciones honestas sobre familia, amor y el valor de valorarnos a nosotros mismos incluso cuando es difícil. Porque a veces, el viaje más importante que podemos hacer es el que nos lleva de vuelta a nuestro propio sentido de valor.